Cuando piensas en Portugal, probablemente piensas en algunas cosas específicas. Nuestras excelentes playas, increíble marisco y también carne. Quiero decir, la gente habla mucho sobre el marisco, pero un vitel es literalmente lo mejor que existe. Probablemente también pienses en un país increíblemente unido. Geográficamente, sus fronteras apenas han cambiado desde el siglo XIII. Lingüísticamente nos dicen que todos, desde la región de Miño en el norte hasta el Algarve en el sur, hablan exactamente el mismo idioma, portugués, aunque usen acentos muy diferentes y términos específicos de cada región. Durante décadas, politólogos e historiadores han señalado a Portugal como un ejemplo de manual de un Estado-nación perfecto. Un Estado-nación es como el santo grial de la política europea tradicional, un lugar donde las fronteras de un país coinciden perfectamente con las fronteras de una sola cultura, religión e idioma. Mientras que países como España, Francia o el Reino Unido han pasado siglos lidiando con fuertes identidades regionales y lenguas en competencia como el catalán, el bretón o el galés, respectivamente, Portugal siempre pareció haber evitado todo ese drama. Presentaba al mundo un frente lingüístico limpio e ininterrumpido. No solo se presenta como el idioma unificador de Portugal, sino también de muchas otras regiones del mundo. Hoy en día, el portugués no solo lo hablan los 10 u 11 millones de personas que viven en la península ibérica. Es el idioma oficial de 9 países diferentes en 4 continentes. El idioma dominante de Brasil, el idioma que define a Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola y Mozambique. Y lugares tan lejanos como Timor Oriental y todavía un poco en Macao. Es el 9º idioma más hablado en el mundo, con más de 250 millones de hablantes nativos. Pero si haces un zoom desde el mapa global y te diriges a la esquina más lejana y aislada del noreste de Portugal, la unificación del idioma se resquebraja. Escondida en el extremo noreste, en una meseta muy accidentada y rocosa bordeada por profundos cañones de ríos, hay una región llamada Terra de Miranda, la Tierra de Miranda. Si entras a una cafetería local ahí, puede que no escuches portugués, tampoco escucharás español. Escucharás a la gente hablando en un idioma completamente distinto, antiguo y profundamente musical que la mayoría de las personas fuera de la zona, incluyendo a la gran mayoría de los ciudadanos portugueses, ni siquiera saben que existe. Este es el mirandés o lingua mirandesa y desde 1999 oficialmente ha sido el segundo idioma oficial de Portugal, que la mayoría de la gente no conoce. O sea, yo nací aquí en 1995 y solo oí hablar de eso cuando era adolescente, como muy pronto. Entonces, ¿cómo sobrevivió un idioma en un pequeño grupo de aldeas en el interior de Portugal durante cientos de años sin que la mayoría de la gente se diera cuenta? ¿Por qué está completamente separado del portugués, considerándose como un idioma propio? ¿Y cómo suena realmente? Vamos a descubrirlo. Si miras un mapa de Portugal, el municipio de Miranda do Douro parece un pequeño pedazo de tierra que se adentra directamente en el lado de España. Forma parte de la provincia más amplia de Trás-os-Montes, un nombre que literalmente se traduce como detrás de las montañas. El nombre es completamente preciso. Durante la mayor parte de la historia de Portugal, este lugar era difícil de alcanzar, increíblemente difícil. Estaba aislado del resto de Portugal por enormes cadenas montañosas y también separado de España por los profundos desfiladeros del río Duero. Debido a este intenso aislamiento geográfico, Terra de Miranda se convirtió en una cápsula del tiempo accidental. El mundo exterior cambió. Imperios y reinos surgieron y cayeron. Los regímenes políticos cambiaron dentro de Portugal y España, o sea, España se unificó. Las naciones modernas trazaron sus fronteras, pero la gente dentro de estos valles siguió viviendo, trabajando y hablando como siempre lo habían hecho. Durante siglos, el Mid-Indies fue un idioma puramente hablado. Ni siquiera se escribía en libros de texto, no se usaba en ningún decreto gubernamental o real y no se enseñaba en las escuelas. Era, como lo expresó un famoso lingüista portugués del siglo XIX llamado José Leitão Vasconcelos, el idioma de los campos, del trabajo, del hogar y del amor entre los mirandeses. Debido a que pertenecía completamente a la vida privada de estos agricultores y pastores rurales, el gobierno central en Lisboa prácticamente lo ignoró.
No se consideraba una amenaza para la unidad nacional porque era tan pequeño. Solo se veía como un dialecto rústico y sin educación del campo, hablado por la gente de ahí. Probablemente lo veían solo como otro acento regional con algunas palabras únicas, como puedes encontrar en el norte, el sur o en las islas Azores o Madeira. No fue hasta 1884 que Vasconcelos realmente viajó a la región. Se dio cuenta de que esto no era simplemente un mal portugués, sino un sistema lingüístico completamente independiente, y publicó el primer libro sobre el idioma llamado Flor de Mirandés, Flores Mirandesas. Aún así, de alguna manera siguió siendo un secreto local. Durante este periodo, Portugal estaba ocupado con su monarquía, tratando de reformarse, colapsando eventualmente en una república, participando en la Primera Guerra Mundial y luego viendo cómo su régimen evolucionaba hacia una dictadura militar y después una dictadura fascista autoritaria. Un idioma local en un rincón remoto del país no era la mayor preocupación de nadie. Sin embargo, finalmente cobró importancia una vez que esa dictadura estableció el control total sobre el país, pero no por buenas razones. Bajo la dictadura de António de Oliveira Salazar, que gobernó Portugal durante la mayor parte del siglo XX, la actitud del Estado hacia mediados de la década de 1940 era de una supresión agresiva y calculada. El régimen de Salazar construyó toda su identidad, entre otras cosas, sobre el lema nacionalista de Uma só nação, uma só língua, que significa una sola nación, una sola lengua, considerando cualquier variación regional como una especie de amenaza peligrosa para la unidad nacional. El mirandés ya no solo era ignorado, fue activamente criminalizado y avergonzado en la esfera pública. A los niños se les castigaba físicamente en las escuelas si usaban su lengua materna, mientras que la propaganda estatal marcaba el idioma como un dialecto inculto e ignorante de los pobres, que impedía que la gente se integrara en la sociedad moderna. Esta vergüenza sistemática causó un daño psicológico bastante grande. Obligó a generaciones de padres a dejar de hablar mirandés intencionalmente con sus hijos por miedo a condenarlos a una vida de pobreza y exclusión. Tomó más de un siglo de activismo después del descubrimiento de Vasconcelos para que el gobierno portugués finalmente actuara. Y solo 25 años después de que se restauró la democracia, en enero de 1999, el Parlamento portugués aprobó una ley reconociendo oficialmente el mirandés y otorgándole estatus cooficial para asuntos locales en la región, considerándolo un idioma oficial de Portugal. De repente, el Estado-nación perfecto de un solo idioma tuvo que admitir que tenía otro idioma, aunque apenas se mantenía con vida. Para entender cuán en peligro de extinción estaba el mirandés en ese momento, y hasta cierto punto todavía lo está hoy, tienes que ver qué tan rápido han caído los números. Durante mucho tiempo, las estimaciones mencionaban casualmente una cifra de alrededor de 15,000 hablantes, aproximadamente 10,000 viviendo en esos pueblos rurales de Miranda y otros 5,000 migrantes viviendo en lugares como Lisboa o en el extranjero. Pero datos recientes pintaron un panorama mucho más oscuro. Un importante estudio sociolingüístico realizado por la Universidad de Vigo de España reveló que ahora solo hay alrededor de 3,500 personas que pueden hablar mirandés y solo entre 1,000 y 1,500 que realmente lo usan como su idioma cotidiano. Este colapso no ocurrió por accidente. A mediados del siglo XX, el idioma enfrentó un brutal doble ataque: migración masiva y esa asimilación patrocinada por el Estado. Durante los años 50 y 60, miles de jóvenes de las Indias Medias dejaron sus aldeas para buscar trabajo en Lisboa o en naciones europeas más ricas como Francia, Luxemburgo, Suiza o Alemania. Una vez desarraigados, dejaron de usar el idioma. Mientras tanto, en las aldeas, el mundo exterior finalmente rompió las barreras geográficas. Se construyeron carreteras, llegó la electricidad y con ellas llegaron la televisión portuguesa, la radio y la escolarización centralizada. Además de todo el ataque ideológico por parte de la dictadura. Todo esto llevó a que se rompiera la transmisión intergeneracional de la lengua. El estudio de Vigo encontró una aterradora caída del 40% en el uso exclusivo del mirandés al comparar a los habitantes mayores de 60 años con la población joven local. Entonces va a desaparecer por completo porque el idioma enfrenta una auténtica cuenta regresiva demográfica. El Estado portugués y los defensores locales se han esforzado al máximo para evitar que desaparezca. La primera línea de defensa importante se estableció en las escuelas. Hoy en día, dentro de Miranda do Douro, el mirandés se ofrece como materia optativa, desde preescolar hasta el final de la preparatoria. El Ministerio de Educación contrata maestros especializados para asegurar que los niños crezcan escuchando el idioma de manera estructurada.
Pero enseñarlo 1 hora a la semana como materia optativa no ha sido suficiente porque los estudiantes de preparatoria suelen dejar la clase. El gobierno ha tenido que intensificar sus esfuerzos. Recientemente, el Estado portugués dio un gran paso adelante al crear una estructura estatal oficial, financiando programas educativos estandarizados y apoyando activamente la traducción y publicación de todo, desde literatura clásica hasta artículos científicos modernos, al mirandés. El Ministerio de Cultura también financia asociaciones culturales locales como la Asociación de la Lengua y Cultura Mirandesa. Estos grupos están como compitiendo contra el tiempo. Están grabando cientos de horas de audio y video de los pocos ancianos que aún son hablantes nativos para preservar la pronunciación auténtica y las tradiciones orales para el futuro. Incluso hay un esfuerzo para que el gobierno central ratifique completamente la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, lo que permitiría obtener protecciones legales internacionales adicionales y financiamiento de la Unión Europea. Pero ¿de dónde proviene realmente el idioma? Para entender eso, tenemos que olvidar que Portugal y España existen como países separados y remontarnos al caos de la Iberia medieval. Cuando el Imperio Romano colapsó, el latín que trajeron con ellos no simplemente desapareció. Empezó a dividirse en docenas de dialectos locales diferentes a lo largo de la península. Y estos evolucionaron en lo que los lingüistas llaman lenguas romances. A medida que los reinos cristianos avanzaban hacia el sur durante la Reconquista, estos dialectos se desplazaron hacia el sur con ellos, en una especie de franjas verticales. Cuando Portugal se independizó en 1139, sus reyes establecieron el gallego portugués como el idioma nacional, y con el tiempo, eso evolucionó hasta convertirse en el portugués moderno. Pero las fronteras de los reinos no siempre coinciden con las fronteras de cómo habla realmente la gente. La región de Miranda do Douro originalmente pertenecía al Reino de León, no a Portugal. Cuando las fronteras finalmente se establecieron y Miranda pasó a formar parte del territorio portugués, la gente que vivía ahí no abandonó su lengua materna. No empezaron a hablar portugués de la noche a la mañana, siguieron hablando su rama específica del asturleonés. Eso significa que Midindis no es un dialecto del portugués, tampoco es un dialecto del español. Es la única rama portuguesa sobreviviente de una familia de lenguas medievales completamente separada. Mientras que sus lenguas hermanas, el asturiano y el leonés, todavía existen al otro lado de la frontera en España, Midindis evolucionó completamente aislada de ellas durante más de 700 años. Absorbió mucho vocabulario e influencia del portugués, pero su ADN estructural sigue siendo fiel a esas antiguas raíces leonesas. Y considerando esa historia y origen, ¿a qué suena? Si no hablas una lengua romance, escuchar Midindis podría sonar como cualquier otra. Pero si hablas portugués o español, escucharlo es muy raro, suena extrañamente familiar. Captas como cada tercera o cuarta palabra. El ritmo se siente como el tuyo, pero la gramática y los cambios específicos de vocales te siguen desconcertando. Para un hablante de portugués, el mirandés suena muy antiguo, casi como escuchar a alguien recitar poesía medieval del siglo XIII. Conserva sonidos antiguos que el portugués moderno descartó hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, tiene una textura fonética muy distinta, por así decirlo. Una de las primeras cosas que notas al escuchar mirandés es la abundancia de sonidos suaves como de susurro. Le encantan los sonidos sh, como en la palabra inglesa church, y también el sonido L. Veamos un ejemplo concreto para ver cómo funciona esto. Aquí está la primera estrofa de un poema escrito por José Leitão Vasconcelos, dedicado al idioma, escrito en ortografía mirandesa moderna, seguido de cómo se vería en portugués moderno y en español moderno. Voy a intentar pronunciar esto lo mejor que pueda, pero ten en cuenta que mi interpretación del portugués podría no ser precisa. Em mirandeses, quem diria que entre os matos eriçados, as encostas e os rios desta terra, vivia como o sargaço da serra, uma língua de sons tão variados? Em português seria: quem diria que entre os matos eriçados, as encostas e os rios desta terra, vivia como o sargaço da serra, uma língua de sons tão variados? Mientras que en español sería algo completamente diferente también. Si observas detenidamente estas frases, puedes ver la fascinante mezcla que tiene el mirandés entre sus vecinos. Toma la primera palabra quién. En portugués es quem, en español quién. El mirandés usa quién, igual que el español. Pero mira la palabra para idioma. El español usa lengua, el portugués usa lingua, el mirandés usa yengua. Esa doble L inicial es una característica clásica del mirandés, donde el español y el portugués empiezan la palabra con una L simple y fuerte.
Otra gran diferencia es el comportamiento de los artículos definidos. Las palabras para él o la, el portugués usa o a, mientras que el español usa el o la, variando según el género. El mirandés hace algo completamente único, usa li o la. Para ver realmente cómo el mirandés ocupa su propio espacio único justo entre el portugués y el español, podemos hacer una comparación directa de vocabulario. Elegí 5 palabras y las voy a decir en inglés, portugués, español y luego en mirandés para que puedas darte una idea de ellas. Por ejemplo, la palabra calle sería rua en portugués, calle en español, pero ruga en mirandés. Ojo sería olho, ojo u olho. Agua sería agua, también en español, pero en mirandés lo cambian a auga. La palabra hablar sería falar hablar, y en mirandés es igual que en portugués, en este caso falar. La palabra hoy sería hoje, hoy ixe. Así que en algunas son más cercanas al portugués o iguales, en otras al español, en algunas son una mezcla y en otras completamente únicas. La historia del mirandés desafía un poco este mito del Estado-nación uniforme en Portugal. Y por consecuencia, en cualquier otro país, prueba que incluso en una nación tan antigua, estable y cultural, religiosa y lingüísticamente dominante como Portugal, la historia no puede uniformarse por completo. Y estas pequeñas diferencias siempre van a existir.